Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos nuevamente, después del precioso tiempo de oración juntos. Ahora vamos a abrir la Biblia, y tenemos mucho para leer, porque con gran alegría que nos hemos metido con la vida de Eliseo, y por lo menos aunque yo personalmente la había leído tantas veces, pero con esta nueva forma de leer cuidadosamente, mirando detalles, palabras, expresiones, intenciones, creo que estamos descubriendo muchas más cosas y a eso se le llama revelación del Señor. Y cada uno en su lectura tendrá la misma posibilidad de abertura al descubrimiento de aquello que en otras lecturas no lo había descubierto, pero aparte porque lo estamos leyendo como iglesia y estamos mirando y viendo muchas cosas del obrar de Dios especialmente, que las conectamos con las cosas que estamos pasando y viviendo en este momento sobrenatural. Así que gracias a Dios por habernos guiado a la lectura de Eliseo, que fue un profeta tan interesante por tantas cosas distintas, que bien, quien escribió Segunda de Reyes, o los que escribieron, juntando todas las crónicas de los reyes de Israel, todos los episodios de la vida de Eliseo fueron tan ricos, tan diferentes, tan llenos de circunstancias distintas, sorprendentes. Así que vamos a leer. Bueno, estamos en Segunda de Reyes 4, ¿sí? Después de los primeros hechos que leímos en el día de ayer, vamos a encontrar que hay otro salvataje a una viuda. Le tocó a Eliseo en este caso. Bueno, dice que la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Qué interesante esto de la relación de Eliseo con la comunidad de los profetas, ¿sí? En la ciudad donde vimos cuando fue el final de Elías, que estuvo en relación, se acercaron a él comunidad de profetas de Betel, Gilgal, de Jericó, y entonces, interesante eso si le prestamos atención, porque si pasa ahí desapercibido no nos dimos cuenta. Esa comunidad que hemos visto, creo que en Jericó, que teníamos 50 profetas, y no solo estaban al servicio del Señor, sino que habían formado una comunidad. Y en este caso de la viuda que viene al profeta que estaba como pastor, como guía de ese grupo, a él le viene a presentar una situación económica tremenda. Este tema de que con la deuda se venían a llevar a los hijos como esclavos era normal, era una práctica de pagar como sea. Si no podía pagar con dinero, los hijos esclavos. Así que era una situación desesperante, sobre todo para una viuda, porque esos hijos serían su sostén. Bien, ¿y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Primer detalle, no había un hecho milagroso así, ¿no? Sino una persona muy práctica. Eliseo era muy práctico. Y entonces, como que rápidamente él pensó el milagro que el Señor podía hacer a través de él, podía ser a través de algo muy concreto, material que tenía en su casa. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Y ahí salió la punta del milagro. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte.
Enseguida la mujer dejó Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Estoy segura que hemos escuchado predicar sobre este pasaje, ¿sí? Pero como toda la escritura, cada vez que uno lo lee, hay una mirada distinta. En este caso, bueno, me acuerdo de haber escuchado eso de por qué la mujer no habrá buscado vasijas de todo el barrio, ¿no? Para tener más, porque el milagro consistía en que mientras hubiera vasijas, ¿sí? Y hay un montón de realidades espirituales que pueden salir de ahí. Pero me encanta un milagro de Dios a través de Eliseo que venía con moverse y hacer cosas, ir a tocar a los vecinos, ir a preparar las vasijas, ir a pasar el aceite, todo una ceremonia, podemos llamarle esto una ceremonia, en la cual el Señor se manifestó de una manera extraordinaria a través de este profeta práctico. Bueno, vemos lo que sigue. El hijo de la Sunamita. Un cierto día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, fui a mirar al mapa donde quedaba Sunem, ahí cerca de estos lugares donde se estaba moviendo Eliseo, uno de los pueblos de, siempre estamos en el reino de Israel, el reino del norte, pero en los pueblos del sur, todos estos estaban ahí cerca del sur. Y Sunem, otro personaje que podemos encontrar era, ¿se acuerdan cuando el rey David se había puesto muy viejito y habían puesto una joven que lo ayudara ahí a dormirse en su cama? Era una sunamita. De manera que esa Abisag, que se hizo famosa por ese hecho nomás, era también del mismo lugar de Sunem, para recordar lugares que si la palabra lo puso era importante, ¿no? Incluso para seguir los recorridos. Pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insinuó que comiera en su casa. Con estos relatos conocemos toda la vida de Eliseo. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. O sea, que Eliseo no había hecho ningún milagro, ninguna predicación, solamente pasaba como un servidor del Señor, pero esta mujer había pensado que era un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. Sencilla la gente de aquel tiempo, para amoblar una habitación, sofá, nada. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Giesi, está Giesi con nosotros, personaje muy importante en todos los relatos que tenemos de Eliseo. Llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giesi, dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo. Modesta no aprovechó la ocasión de hacer algún pedido de beneficio. Eliseo le preguntó a Giesi, que en relación con este criado, que evidentemente era vivo, perspicaz, de fijarse, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo es ya anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Giesi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió, el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora.
Parece la historia de Abraham y Sara. ¿Vieron cómo se repiten las historias humanas? Con siempre el Señor de protagonista. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Termina el primer capítulo de esta historia, porque esta historia tiene como 3 o 4 capítulos, ¿sí? No solo porque es larga, sino porque son escenas diferentes. Muy bien, capítulo 2. El niño creció, voy por el versículo 18, y un día salió a ver a su padre que estaba con los segadores. De pronto exclamó, ¡ay, mi cabeza, me duele la cabeza! El padre le ordenó a un criado, llévaselo a la madre. Bien típico esto también, ¿eh? Sin comentarios. Empecé a pensar cuántos años tendría. Iba solo hasta donde estaba el padre, ¿no? En la siembra o en la siega, pero por ahí dice del niño, así que una edad de primario, algo así. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió, que le calculamos unos 10 años más o menos. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo, préstame un criado y una burra, enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. ¿Para qué vas a verlo hoy?, le preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. No importa, contestó ella. Entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado, anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Me impresiona la expresión esa del hombre de Dios, ¿eh? No es el profeta, pero muchas veces habla así del hombre de Dios. Ella lo había marcado como santo hombre de Dios, así que era esta misma concepción del profeta, que no era una persona que estaba allá lejos, estaba cerca de la gente, al punto que pasaba estadías en la casa de esta familia. Bueno, llegó al Monte Carmelo, donde estaba Eliseo. Este la vio de lejos y le dijo a su criado Giesi, mira, ahí viene la tsunamita, corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo están su esposo y el niño. No sabría nada Eliseo de qué pasaba. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Ella quería verlo a Eliseo. Sabía dónde podía encontrar la acción de Dios. Se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giesi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. Déjala. Está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa. ¿Ven? Opiné antes de saber. No sabía lo que pasaba. El Señor me ha ocultado, o sea que un profeta sabía cuando Dios le revelaba algo como para anticiparse. No me ha dicho nada. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Terminó el segundo capítulo. Tercer capítulo. Eliseo le ordenó a Giesi, arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. ¿Qué habrá querido decir? Arréglate, vestite bien, que vas a viajar quizás a unos kilómetros. Esto es interesante. Si te encuentras con alguien, ni lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Instrucción para prestarle atención, ¿eh? No te distraigas con nada. Ahí ya sabía Eliseo que era cuestión de no dejar pasar el tiempo, ¿no? Me parece re interesante lo de pensar, tomar para uno que hay veces que uno tiene que hacer algo sin distraerse con nada en el camino. Pero la madre del niño exclamó, le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como que el Señor y usted viven. Las mismas palabras que había usado Eliseo cuando Elías iba hacia su fin y Eliseo no quería estar lejos de la bendición.
Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Giezi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida. Es muy probable que Eliseo pensara que solamente con el bastón sobre el niño, con ese acto de buscar el milagro, hubiera sucedido. Por tanto, Giezi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Este encuentro evidentemente fue en el camino, cuando Eliseo venía con la mamá, y Giezi llega a decir: el niño no despierta. Fin del tercer capítulo, empieza el cuarto capítulo. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto tendido sobre su cama, sobre la cama de Eliseo. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces. Ese número que no es que cabalístico, pero es un número que para el pueblo de Israel tenía un significado muy grande. Se dice que es la perfección, creo, ¿no? Y hizo eso, profeta de Dios, con poderes y todo, pero hizo eso como para cumplir todos los requisitos hasta que el Señor quisiera hacer el milagro. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de los cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giezi: llama a la señora. O sea que la mamá estaba afuera, lejos. Giezi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Milagro extraordinario y difícil, Venimos de ver los milagros de Jesús, que aun cuando hubiera alguna pequeña ceremonia, la sanidad era inmediata. Y Eliseo tenía poder de Dios, tenía la seguridad de que tenía poder de Dios, por eso lo mandó con el bastón, pero tuvo que aprender también que hay veces hay que esperar para los milagros. Y quizás sea para que la fe crezca, imagino la fe de la mamá. El papá ha desaparecido, pero habrá estado también, se habrá enterado en algún momento, pero la fe crecía mientras. No sé cuál es la experiencia del profeta, que sabe que Dios actúa y que a veces él tiene que hacer muchas cosas para hasta saber que ahí el Señor obró y está el milagro hecho. En este caso, una resurrección. Acá no se usa la palabra en el antiguo, pero es una resurrección. Bueno, a ver si podemos llegar a 2 más, que este capítulo 4 es cada vez más interesante. Eliseo regresó a Gilgal, así que había estado ahí en el monte donde Elías se había reunido con todos los sacerdotes de Baal. Ese monte era muy importante, y aunque me parece que no tenemos ningún relato especialmente ahí, él iría ahí para tener comunión con Dios, quizás. Pero acá regresó a Gilgal, al otro centro de adoración, y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas, una vez más, y le ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. Así que acá lo vemos a Eliseo, armando una olla popular. ¿Sí? Sí. Es tan interesante ver en todas las cosas en las que el profeta estaba, y siempre era un hombre de Dios. ¿Y qué hizo acá? En eso, por una olla grande. Bueno, en eso, uno de ellos, el encargado del cocinero, salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Ojo, no hay que agarrar cualquier cosa que se encuentre por ahí.
Al regresar las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: ¡Hombre de Dios, esto es veneno! Así que no pudieron comer. Imagínense si pasa eso en una de nuestras ollas populares, Dios mío. No pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó. Eliseo nunca se sabía, con las aguas, echó sal, para solucionar el problema económico de la viuda, mandó traer vasijas, y acá ¿qué hizo? Pidió: tráiganme harina. Y luego de echar la harina en la olla, dijo: sírvanle a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que le hiciera daño. Así que nunca he visto en las recetas de productos que sirven para contrarrestar cuando hay algo que pone mal en una comida, que se usara la harina. Posiblemente la harina era, no sé, el ingrediente que el Señor le sugirió como para poder hacer el milagro de salvar esa gran olla de potaje para que pudieran comer sin que se envenenaran, ¿sí? Muy bien. Y hay otro más en el capítulo 4. De Baal Salisá llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado: dale de comer a la gente. Otra vez más, Eliseo parece estar en una situación como Jesús. Cuando había, en este caso, alguien trajo el regalo, no había ningún chico a quien le pidieron. Acá alguien viene y es impresionante en estos tiempos de los reyes, que vemos tantas circunstancias domésticas. Cuando se hacía un regalo a un personaje, los regalos eran tremendamente, pero cuantiosos. Acá este hombre trae de los primeros frutos 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Era muy importante. Dale de comer a la gente. Y acá el criado, como si fuera uno de los apóstoles de Jesús: ¿cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? En lo de Jesús había muchísimas más personas, Pero Eliseo insistió: dale de comer a la gente, pues así dice el Señor: comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan, y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. ¿Sí? Así que el relato, acá las referencias inmediatamente relacionan con las multiplicaciones de panes y peces de Jesús, pero también encontramos que en los hombres de Dios del Antiguo Testamento había solución a problemas básicos. En el anterior milagro había sido un almuerzo. En este, no sé si también había sido la comida, pero si era ese pan tan especial, lo habrían comido, no sé en qué momento, era la merienda a lo mejor, no lo sé. Bueno, tenemos un ratito, tenemos un poquito de tiempo todavía, y el relato de Eliseo y el general del ejército es largo, pero vamos a empezar a leerlo. Como todos estos relatos se pueden dividir en capítulos, porque cada uno hay una sección de la vida que es muy llamativa. Naamán, capítulo 5, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria. Vieron que Siria no pertenecía a Israel, a veces era amigo, a veces era enemigo, a veces se juntaban para pelear contra otro rey, como habíamos visto, contra el rey de Moab, pero en este caso no estaban lejanos. Jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Pero no era un hombre creyente, no era judío. Sin embargo, esta cosa que
que todos creían en el Señor y ante la necesidad le daban las gracias y lo buscaban. Así que el rey de Siria creía que el Señor le había dado victorias por medio de Naamán. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear, esa es otra, los sirios siempre andaban con bandadas que se metían, asaltaban, robaban, hacían lo suyo. Los sirios capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Así que menos mal que había ahí una israelita que tenía verdadera fe en el Señor. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. ¿Sí? Vemos acá también las relaciones internacionales, cómo se manejaban, muy respetuosamente. Naamán le pidió permiso al rey para ir a Israel. Y así Naamán se fue, llevando, acá me refería cuando hablaba de los regalos que se hacían, 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. ¿Sí? La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras diciendo: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Interesante reacción humana, en vez de pensar cuál podía ser la solución, pensar que viene con malas intenciones. Y acá aparece, esto ya sería el segundo capítulo, cuando Eliseo, hombre de Dios, sigue el narrador, a mí me interesaría mucho saber quién escribió el libro de Segunda de Reyes, pero era un narrador muy cuidadoso, muy detallista y poniendo muy en claro el papel que tenía Eliseo. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le mandó este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Que esa frase, si hay profeta en Israel, claro, el decir que hay profeta en Israel es decir, el Señor Dios, Jehová de los ejércitos, se manifiesta en Israel. Así que Naamán con sus caballos y sus carros, o sea que acá no nos cuenta el detalle ahí entre medio, pero evidentemente Eliseo mandó el mensaje, contestó el rey, le dijo a Naamán: anda, que te espera el hombre de Dios. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera. Acá la sorpresa, porque fíjense que venimos de todos los detalles de Naamán preguntándole al rey, el rey dándole autorización, preparar los regalos, preparar toda la comitiva que iba a ir desde Siria, posiblemente de Damasco, hasta Samaria, la capital de Israel, que no es un trecho tan cortito, de manera que todo eso, todo preparado, y después cuando Naamán entra en territorio de Samaria o donde estuviera Eliseo, no lo dice, quizás de donde habló el rey de Israel, Eliseo estaba o en Gilgal, o en Betel, o en Jericó. Y entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera. No lo recibió, no lo saludó, no le hizo ninguna reverencia. Ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio.
me parece un poco diferente de todos los otros milagros, ¿no? Es decir, que los otros habían sido más largos, llenando vasijas, o metiendo harina. Este milagro que tenía que ver con un alto funcionario, con un alto dignatario, tenía una solución de lo más sencilla. Pero claro, se encontró con la reacción de Naaman. No sé qué hacer, si lo dejamos así, y yo creo que todos saben qué pasó, pero es tan interesante, leemos un poquito más. Naamán se enfureció y se fue. Tenía razón, la verdad, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Él tenía toda la película hecha, él quería saber, había visto la película Moisés y quería ver así el gesto. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Lo vamos a dejar acá, ¿sí? Para verlo, no es que no sepamos yo creo que todos saben el final de esa historia, porque al final fue sanado, pero es tan interesante ver cada uno de los aspectos, ¿eh? La humanidad mostrándose, la expectativa de la gran atención, la furia no haber sido recibido como un funcionario, todo eso, y después trabajar con la furia, porque este señor, Naamán, se fue enojado, pero volvió a su ciudad leproso. Y eso debe haber sido muy duro y muy difícil, ¿sí? Para pensar, entonces dejo para pensar esto, ¿qué pasa cuando no recibimos lo que esperamos del Señor, ¿no? Cuando nos sale el milagro, cuando nos quedamos desarmado sin saber qué es lo que pasó, que no se hizo lo que yo quería. ¿Está? Lo vamos a volver a ver, pero no mañana, porque mañana tenemos nuevamente a Elsa Guaitima con el segundo de los cantos del siervo de Isaías. Así que la vamos a esperar con mucho gusto y vamos a aprender mañana y seguimos con los profetas, dejamos a Eliseo, seguimos con Isaías mañana. Y el viernes volvemos nuevamente a ver cómo termina esta historia que es bastante larga todavía. Muy bien, cerramos la Biblia. Que Dios nos bendiga, que sigamos bendecidos todo el día con el resto de nuestra programación. Hasta mañana.